Un saludo a todos, mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de Alianza, y hoy quiero hablarles sobre uno de nuestros últimos documentos de gráficos imposibles titulado IT 1987, esta no es otra historia de terror. Como el título lo dice, esta no es otra historia tradicional de que la crisis de 1987 está a punto de suceder, sino queremos ir un poco más allá, darle un punto de vista mucho más fresco a la crisis, mostrarles lo que sucedió, pero sobre todo resaltar lo parecido que se está viviendo la historia de los activos financieros que se vivían en el 86 y en el 87 con lo que estamos viviendo ahora en el 2017-2018. Y más allá de predecir una crisis, hay muchísimos elementos a los que uno puede aprender para poder generar estrategias de inversión para lo que queda del 2017 y para todo, prácticamente todo el 2018. Entonces, los invito a que me acompañen. Arrancamos, como siempre, como lo hace Alianza, con gráficos de muy largo plazo. Básicamente, es lo que nosotros pensamos que es un Google Maps de inversión. Eh, Antes de tomar una decisión de inversión o de tener una opinión sobre los mercados, para nosotros es muy importante explicarle a la persona en qué punto de los ciclos de los activos se encuentra, en dónde está. Y cuando ustedes ven la gráfica, por ejemplo la gráfica de la izquierda, en donde ven la línea azul es el Standard Poor's 500, el área azul. Y comenzamos a buscar la crisis de 1987, que es el círculo rojo. En realidad uno se da cuenta que fue apenas un pestañeo en un gran ciclo de acciones al alza que arranca en el 82 y termina en el 2000. Y eso es lo que se conoce como un mercado secular de largo plazo de acciones. En un mercado secular las acciones pueden caer ya sea por una recesión en Estados Unidos o puede caer por eventos muy extraños como el del 87, que más adelante ustedes se van a dar cuenta que no fue tan extraño como se dice. Pero en realidad las caídas son muy moderadas, son 20%, 30% máximo, pero se recuperan rápidamente. En la crisis del 87, de hecho, la bolsa terminó cayendo solo 3% en el año. Y de ahí en adelante, los siguientes 13 años no volvió a caer. Eso es lo que es un bull market. Y eso es lo que de repente le ha costado tanto a la gente entender de lo que estamos viviendo ahora. Los bull markets son muy agresivos y se separan mucho de los elementos de valoración. Nosotros pensamos que lo que se está viviendo ahora es un evento similar en el sentido en que ya estamos en un bull market de acciones. Los expertos afuera que discuten estos temas tienen dudas porque no, pues porque piensan que las valoraciones son demasiado altas para tener un ciclo de largo plazo al alza en acciones. Sin embargo, aquí es donde nosotros agregamos un poco la teoría, esto es nuestro solamente, y mostramos que una forma de confirmar si uno está en un bull market nuevo es tener a las materias primas como espejo de las acciones. Ustedes se dan cuenta ahí que el oro marca su máximo precisamente en el 82 cuando se acaba la crisis de acciones y marca su mínimo después precisamente en el 2000 cuando reinicia la crisis en acciones. Eso le dice a uno que en el 2011-2012 arrancó un mercado alcista de acciones y bajista en materias primas que ya lleva 5 años andando tal como se estaba viviendo en el 87. Y que la gente, por supuesto, se preguntaba en ese momento en el 87 como se lo pregunta ahora, las acciones no pueden subir más, ¿cómo están haciendo para subir en línea recta? Y cuando uno habla de materias primas, habla de otros activos adicionalmente, habla de todas las materias primas. En la gráfica de la derecha ustedes ven el oro y ven el petróleo, que es algo que le interesaría a uno mucho más en Colombia. Y ustedes se dan cuenta lo mismo, que los ciclos son iguales, que las burbujas se separan de forma idéntica y que los mercados están entrando en ese periodo bajista que dura muchos años. Pero aquí vendría como el segundo mensaje, que me parece que es bien importante. El primero es, la crisis del 87 no fue nada en el ciclo a largo plazo de las acciones. Obviamente fue durísimo para los que estaban largos esas 2 semanas. El segundo mensaje sería, nadie habla de las materias primas en la crisis del 87. Y como ustedes ven ahí en ambos gráficos, si bien las acciones cayeron 2 semanas y después se recuperan durante 13 años, las materias primas también hicieron un máximo alrededor de esos meses de octubre del 87. Pero esas sí no se recuperaron, el petróleo duró cayendo un año hasta buscar los mínimos de que había alcanzado cuando la burbuja estalla en el 85. Y el petróleo duró 13 años en términos reales cayendo, siguiendo el espejo de las acciones. Entonces, cuando a uno le hablan de la crisis del 87, nadie le nombra la crisis de materias primas, y de hecho la crisis de materias primas fue mucho más larga, mucho más pronunciada y mucho más difícil, porque estaba en un ciclo contrario. Esa es la importancia de saber en qué ciclo se encuentra uno en términos de largo plazo. Y un tercer elemento que también me parece importante resaltar es el aspecto del petróleo, en dónde estaba el petróleo en ese momento de la crisis, que es de nuevo lo que más le importa a uno. Y de pronto esta gráfica ayuda mucho más, donde uno ve las dos grandes burbujas de los últimos 200 años en petróleo, la de los 70 y la de los 2000.
Uno se da cuenta adicionalmente que lleva 2 años de rebote hoy, como se llevaba en el 87, 2 años de recuperación del petróleo. Y que de hecho en el 87 se marca un momento clave en la tendencia del petróleo. Aquí nosotros, cuando tratamos de buscar, nuestra perspectiva en Alianza siempre ha sido pues, que el petróleo es un lateral. Lo difícil es saber obviamente en cuándo se detona la búsqueda del piso y la búsqueda del techo. Nosotros encontramos 3 razones para que el petróleo esté sostenido. La primera, por supuesto, la intervención árabe, que terminará cuando Arabia haga su IPO a finales del próximo año, en el 2019, o cuando lo cancelen. Ahí se va a acabar esa fuerza. La segunda fuerza que hemos detectado es, por supuesto, el ciclo económico americano, lo que dure los gringos sin recesión. El petróleo va a estar sostenido cuando llegue la recesión. El petróleo pierde ese segundo motor. Y aquí comenzamos a hablar de un tercer motor. Algo estaba pasando que lleva a todos los activos a un pico en el 87, que lleva el oro, que lleva el petróleo, que lleva las acciones al pico del 87 y que se convierte como en el tercer elemento clave para destacar. Y en este caso es la reforma tributaria de los Estados Unidos en el 86. Cuando la gente discute los elementos que trajeron la crisis del 87, solo piensan en la crisis del 87, porque es muy difícil entender cómo un activo se cae 22% en un solo día. Y eso hace que se concentren solamente en ese evento. Pero si uno piensa un poco y ve la gráfica, lo más interesante de la gráfica es por qué se valorizó tanto el activo. Estoy viendo la gráfica de abajo. ¿Por qué se valorizó tanto el Standard & Poor's antes de la crisis del 87? Pues si ustedes se dan cuenta, comenzó a valorizarse casi tan rápido como la caída. Obviamente nunca tan rápido, pero casi tan rápido como la caída. Y aquí es donde viene nuestra teoría que termina uniendo los dos mercados, el actual y el del 87. Y es que en octubre del 86 se aprueba la reforma tributaria de Reagan en los Estados Unidos, única en su clase en toda la historia de la economía americana. En octubre del 86 los activos se disparan por la celebración de esta reforma tributaria, llegan a sus máximos entre julio y agosto, y después cuando viene el momento de la implementación de la reforma tributaria, que era en octubre del 87, era el siguiente año fiscal, ustedes ven en el gráfico de abajo que ahí las utilidades, los earnings de las compañías se disparan en octubre del 87, es precisamente cuando viene la crisis. Entonces para nosotros la crisis del 87 es el mejor ejemplo de comprar un rumor y vender la noticia. Se compra la reforma tributaria, se vende su implementación. Y esto trae muchísimos elementos que no solamente nos alinean con la situación actual que se está viviendo en Estados Unidos y en el mundo, que estamos viviendo lo mismo, 5 años de acciones subiendo, 2 años de petróleo rebotando, 2 años de oro contra rebotando después de haber caído, sino que además tenemos un anclaje perfecto porque tenemos la discusión de una reforma tributaria que puede terminar de hacer los dos eventos exactos. Entonces aquí como otra conclusión muy importante es, bueno, la mejor forma de jugar la reforma tributaria de Trump es comprar el rumor, vender la noticia. Y si se aprueba de aquí a la primera semana de diciembre, pues el mercado se va a acelerar. Y después, julio, junio, mayo, en el momento en que decida que ya ha hecho el descuento completo, comenzar a preocuparse porque se muere ese motor. Y en el caso del 87, pues fue un motor clave que una vez se murió, llevó todas las acciones, incluyendo todas las materias primas, a generar un desplome. Hasta donde el desplome es el último elemento más muy interesante de esta gráfica, y es que en la crisis del 87 llevó el índice hasta los niveles que estaba en octubre del 86 cuando se aprueba la reforma tributaria. O sea, se borra en términos de ahora, nos valorizamos todo lo que quieran después de que se apruebe la reforma tributaria y devolvemos todo en el momento que se va a implementar. Obviamente este paralelo a la situación actual solo se daría si la reforma tributaria primero es aprobada, lo cual es difícil, pues está en camino, y lo segundo, que sea aprobada de una forma transparente en el sentido de la aprobamos hoy o la aprobamos la primera semana de diciembre, la implementamos en el siguiente año fiscal, que es octubre del 2018. Si la implementación tiene cualquier otra figura diferente, pues obviamente el paralelo y el descuento va a ser mucho más complicado. Eso nos lleva a la penúltima gráfica. Cuando uno alinea el mundo actual con el mundo del 87, las burbujas de oro, de petróleo, el comportamiento de las acciones, cómo estaban haciendo los tesoros, uno encuentra que todos los activos estaban actuando igual. Estaban en un rebote jalonado por la expectativa de un crecimiento económico en Estados Unidos, de un impulso que le iba a meter Reagan a la economía, y después de que pasa ese impulso, 3 de esos activos se desvanecen fuertemente, que son las acciones, el oro y el petróleo, y los tesoros americanos sí logran cierta estabilidad, como porque claramente venía un apoyo a la economía que fue importante por parte de Reagan. Las conclusiones del documento finalmente son: si la reforma tributaria de Trump pasa en una forma simple, y es pasa y la implementamos en
octubre del 2018, los activos de riesgo se deberían valorizar los primeros trimestres del próximo año, hasta que el mercado comience a pensar que ya se viene el momento de vender la noticia. El segundo elemento, esto podría ayudar a anclar aún más, a mantener aún más arriba las materias primas como activo de riesgo, digamos, si uno lo piensa desde ese punto de vista de corto plazo, sumado obviamente a otros eventos que son también muy importantes, que obviamente es la intervención OPEP y lo que dure el ciclo económico en Estados Unidos. Si hay una recesión en 3 meses, pues el petróleo se le pierde ese motor. La tercera conclusión es si vamos a repetir la crisis de 1987. La mejor estimación o la estimación más simple es en octubre del 18. No tenía por qué ser en octubre del 2017, a no ser de que la reforma tributaria se caiga, que es un evento que no estamos analizando acá. Estamos pensando es qué pasa si es aceptada. Y lo último, recordar que estamos en un ciclo alcista de acciones de largo plazo, que el 87 fue solo un pestañeo, y hablar un poco de acciones emergentes aquí, en la parte final. Es probablemente las acciones emergentes en una aprobación de una reforma tributaria se verían beneficiadas inicialmente, se verían beneficiadas en el mediano plazo. Los siguientes 3 o 6 meses podrían mejorar. Obviamente al principio podría haber un choque de dólar que las interrumpa la valorización, pero si esto se da y las acciones se valorizan, no sería extraño que el índice de acciones emergentes se valorizara hasta los máximos históricos, que estamos hablando de 15 o 20% más antes de venir el descuento. Y también el lado negativo de las acciones emergentes es que el descuento, pues cuando llegue el momento del descuento, pues también sufrirían fuertemente y después se unirían al ciclo a largo plazo que estamos viviendo, ese bull market que debe durar varios años más. Muchas gracias por acompañarnos y les deseo muy buen día, que estén muy bien.